impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el favor de impartirla y la cual agradecemos mucho al doctor Manuel Gallardo Enríquez. Él es máster en cuidados paliativos por la Universidad Palmas de la Gran Canaria. También es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en medicina interna por el Centro Médico Nacional. También tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Tiene el diplomado en tanatología gerontológica por la Asociación Mexicana de Tanatología. También es conferencista en los congresos internacionales de tanatología. Yo recuerdo que desde el primer Congreso Internacional de Tanatología, el doctor Manuel Gallardo pudo darnos una conferencia. Y también, pues desde hace muchos años, es orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y le agradezco una vez más la impartición de esta conferencia al doctor Manuel Gallardo Enríquez con el tema Manejo Integral del Adulto Mayor. Muchas gracias, doctor. Le cedo el micrófono y pantalla. Muchas gracias, Iván. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Mexicano de Tanatología que me haya invitado a impartir esta conferencia, que para mí es un placer hablar del manejo integral del adulto mayor. Entonces, iniciamos diciendo y recordando, porque algunos de ustedes ya han tomado cursos de geriatría y gerontología, qué es geriatría y qué es gerontología. Geriatría es una especialidad de la medicina que se dedica a prevenir, diagnosticar, tratar las enfermedades del adulto mayor. Y la gerontología es la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento. Esas son las dos definiciones de estas dos ciencias. Entonces, como ven, no puede ir separada la geriatría de la gerontología. Generalmente van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, ya explicamos lo que es geriatría y gerontología, y de lo que se trata es de que el adulto mayor tenga un envejecimiento exitoso. Lo ideal es que el adulto mayor llegue a la tercera edad, que casi todos los países es a los 65 años, pero aquí en México es de los 60 para adelante. Entonces, que llegue a la tercera edad en muy buenas condiciones. Por eso decía yo, parte de la definición de geriatría, pues es prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir en geriatría? Vamos a prevenir detectando en forma temprana las enfermedades crónico-degenerativas que más daño le hacen al adulto mayor. Estas son hipertensión arterial y diabetes mellitus. Si la hipertensión arterial y la diabetes mellitus la detectamos en forma temprana, va a poder llegar esta persona a la tercera edad en buenas condiciones. ¿Qué otra cosa hacemos para prevenir en geriatría? Las vacunas, las vacunas del adulto mayor, el neumococo, la influenza y ahora pues la vacuna del COVID, obviamente, ¿no? Y detección de cáncer, que los cánceres aparecen por ahí de los 40 años en adelante. Entonces, detección oportuna de los cánceres más frecuentes, que si los detectamos a tiempo, la mayoría son curables si son accesibles quirúrgicamente. Entonces, toda esta labor de prevención la puede realizar el geriatra, además desde temprana edad, 40, 45, inculcar hábitos de vida saludables. ¿Cuáles son estos? Son muy conocidos, es hacer ejercicio, estar en tu peso, no fumar, no tomar, alimentarse bien. Entonces, si se hace todo esto que acabo de decir en forma preventiva, vamos a llegar a la tercera edad con lo que llamamos envejecimiento exitoso, que más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces, ¿cuáles son los grandes enemigos del envejecimiento exitoso? Las enfermedades crónico-degenerativas, que las dos más frecuentes y las que más daños produce es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y ahí es muy importante
por la educación del paciente, porque diabetes mellitus y hipertensión arterial son enfermedades que requieren cierta disciplina. Necesitamos que el paciente coma dietas especiales, que haga ejercicio, que lleve una vida saludable, y eso cuesta trabajo, ¿no? Hay que hacerlo desde que aparecen las enfermedades antes de llegar a la tercera edad. Y otros enemigos del envejecimiento exitoso es esta parte emocional que nunca debemos de dejar de lado. La depresión, los trastornos del carácter, la confusión, el aislamiento social, el sedentarismo. Como pueden ver, en el adulto mayor no podemos manejar nada más la parte biológica, sino que se involucra muchísimo la parte emocional y la parte social. De ahí el título de esta conferencia, que es Manejo Integral. En general, se considera el envejecimiento como un proceso que se inicia desde la concepción y termina con la muerte. Entonces, desde que nacemos se nos empiezan a morir células, ¿no? Entonces, el envejecimiento empieza desde que nacemos. Y la vejez es una etapa más del desarrollo del ser humano. De hecho, la vejez es la última etapa evolutiva del ser humano. Entonces, estas son las diferencias, ¿no? Envejecimiento desde que nacemos, y la vejez, pues, es la tercera edad, ¿no? La última etapa de nuestra vida. Al proceso de envejecimiento también se le llama senescencia o senectud. El proceso del envejecimiento es normal. La senilidad se refiere a los cambios patológicos o degenerativos asociados con el proceso del envejecimiento. Entonces, que quede muy claro, senescencia o senectud es normal y senilidad es anormal. Senilidad es todos estos consecuencias del envejecimiento, todos los cambios patológicos y degenerativos que se presentan en la tercera edad. Entonces, fíjense qué importante y lo que nos dice esta diapositiva. Una de las cosas que le suceden al adulto mayor es que pierde funcionalidad y adquiere dependencia de otros para realizar actividades tan simples como son las actividades de la vida diaria, que los vamos a ver en un momento. Fíjense las manos de esta anciana, están perfectamente deformadas por lo que llamamos enfermedad articular degenerativa. Imagínense si esta persona puede alimentarse por sí misma, tomar un tenedor y un cuchillo adecuadamente, si se puede bañar correctamente, si se puede limpiar bien después de ir al baño, si puede cocinar, si se puede abrochar el sostén o las agujetas de los zapatos, pues por supuesto que no. Entonces todas estas actividades le van a tener que ser proporcionadas por alguna persona, por alguna otra persona, y esto es lo que se llama dependencia en el adulto mayor. Esta otra parte que hay que tomar en cuenta en geriatría y gerontología es el aspecto social. Y una de las partes importante en el aspecto social, pues es la situación económica. Si vemos esta diapositiva nos dice muchas cosas. Nos dice que son personas humildes y que no tienen dinero para una silla de ruedas. Si esta anciana tuviera dinero, pues no la tendrían que andar cargando, andaría en su silla de ruedas. Luego, otra cosa que vemos aquí es que esta persona adulta mayor pues tiene apoyo, tiene una red social de apoyo. No sabemos que quien la carga es su hijo, es su nieto o es algún amigo o algún vecino, pero entonces esta diapositiva nos ilustra mucho lo importante que es la parte social en el manejo del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo ideal? Permanecer saludable físicamente y ajustarse a las limitaciones. Quiere decir, ajustarse a las limitaciones quiere decir, se me van a ir presentando limitaciones a las que yo me tengo que adaptar. Ajustarse a nuevos roles de trabajo. Muy importante mantener un ingreso adecuado y un medio de sostén y tener buenas condiciones de vivienda y de vida. Esto sería lo ideal en un adulto mayor, ¿no? Una cosa que debemos de recordar y es muy importante y lo están pensando ustedes seguramente, es que
no todo mundo envejece igual. Hay ancianos que están en buenísimas condiciones hasta los 90 años de edad. Tengo un conocido, parte de la familia, que se acaba de morir de 100 años, 102 años, una cosa así, y hasta hace unos 6 meses él estuvo perfectamente autosuficiente, ¿no? Entonces, recordar que hay viejos de 50 porque no tuvieron buena disciplina en sus enfermedades, en todo lo que les ha pasado, en hacer ejercicio, en comer bien. Entonces hay viejos de 50 años, pero también hay jovenazos de 80 o 90 años que han llegado a esa edad en muy buenas condiciones, pues porque se cuidaron, ¿no? Desde temprana edad empezaron a planear su envejecimiento exitoso. Hay que mantener la identidad y el estatus social. Fíjense qué difícil para un adulto mayor deteriorado poder hacer esto. Mantener la identidad y el estatus social, aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. ¿Qué hacen los adultos generales en general? Ver televisión. Y lo que yo digo es dormir televisión, porque a los 5 minutos de estar viendo televisión ya están dormidos y eso es muy perjudicial que el anciano esté tan sedentario, ¿no? Encontrar compañía y amistad, lo que decíamos de esta red social de apoyo que necesita el adulto mayor, sobre todo cuando se va volviendo más dependiente. Establecer nuevos roles en la familia, ahora ya no es el proveedor, ahora a lo mejor es el abuelo, o a lo mejor no tiene un rol específico en su casa y eso hace que se depriman todavía más, ¿no? Y lograr la integridad mediante la aceptación de la nueva vida. Hay gente que no acepta que ya está en la vejez. Por ahí hay esfuerzos y ustedes lo pueden ver muy notablemente, muy notoriamente en las redes sociales, en los periódicos, o como hay gente que se aferra a la juventud de una manera muy importante. Entonces lo que hay que hacer es aceptar nuestra edad y actuar en consecuencia. Fíjense qué bonita diapositiva. Ahí vemos un adulto mayor que anda en bicicleta. Que le calculamos unos 70, 75 años, yo les puedo asegurar que este adulto mayor que hace ejercicio es un adulto mayor que va a estar en muy buenas condiciones. Por esta fotografía podemos ver que es una persona funcional. Fíjense, trae sus anteojos, está haciendo ejercicio, andar en bicicleta no es cosa fácil para una persona de 75 años, pero lo que se aconseja es caminar y este adulto mayor no solo camina, sino que anda en bicicleta y seguramente esto le beneficiará muchísimo en su salud. Otra de las cosas que se recomiendan en el adulto mayor es que transmita sus conocimientos. Aquí estamos viendo en el lado derecho de la fotografía un adulto mayor muy musculoso, seguramente practicó algún deporte, hizo mucho ejercicio, estuvo siempre en el gimnasio y ahora que es un adulto mayor está enseñando al individuo del lado izquierdo a hacer ejercicio, que es una cosa importantísima. Seguramente esta persona del lado derecho no va a tener problemas de enfermedad articular degenerativa, como las manos de la anciana que vimos al principio, porque está acostumbrado a hacer ejercicio y no va a dejar que sus articulaciones se anquilosen. Hay figuras diapositivas que nos dicen muchas cosas. Cuando hacemos la primera exploración del adulto mayor, lo primero que hacemos es la inspección. Y es muy importante lo que nos demuestra el anciano cuando lo estamos viendo. Está limpio, está bañado, trae su pelo limpio, su ropa la trae coordinada o se vistió con lo que encontró. Podemos saber perfectamente bien si está limpio o si no está limpio.
Y otra cosa muy importante es no dejarnos llevar por la expresión de la cara. Aquí podríamos pensar que esta adulta mayor está sonriendo, ¿sí? Y que está muy contento. Pues no, esto es un rictus. ¿Por qué? Porque la piel y los músculos se atrofian y hacen que los labios se hagan para acá y que la comisura de los ojos se haga para acá y da la impresión de que esta adulta mayor está sonriendo. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias y hagamos un interrogatorio y una exploración más adecuada. Fíjense que el tener mucha edad no significa que ya no estamos activos y que ya no vamos a hacer cosas importantes. Ahorita decía Iván que yo he participado en algunas ocasiones en los congresos de tanatología y yo estas imágenes se las presenté una vez que presenté una conferencia sobre envejecimiento exitoso. Entonces me pareció oportuno ponerlos ahora y quienes han ido a esos congresos se acordarán, ¿no? Personajes mundiales que han tenido su máxima obra durante el envejecimiento. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina entre los 71 y los 89 años de edad. Y todavía después de terminar la Capilla Sixtina a los 89 años siguió produciendo. Lloyd Wright, que hizo el primer museo Guggenheim, conocido mundialmente, lo hizo a los 90 años de edad. Rothblatt ganó el premio Nobel en 1995 a los 87 años de edad. George Burns ganó un Oscar a la edad de 80 años. Golda Meir fue ministra de Israel a los 71 años de edad. Konrad Adenauer fue primer ministro de Alemania de los 73 años hasta los 87 años. Imagínense un primer ministro de 87 años de edad. Y a los 77 años, Greenspan fue ratificado por otros 5 años como jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, estuvo hasta los 82 años encargados de la Reserva Federal, un puesto importantísimo y que requiere de mucho cerebro, ¿no? Esto es súper reciente, acaba de pasar. Anthony Hopkins, a sus 85 años de edad, acaba de ganar un Oscar. La película se llama El Padre. Véanla porque además tiene mucho que ver con el proceso del envejecimiento y la relación que tiene esta persona que está envejeciendo con sus familiares, en este caso con su hija. Les recomiendo mucho la película. Entonces, consejos para llevar una vida adecuada y llegar a la tercera edad con un envejecimiento exitoso. Tome diariamente, fíjense qué difícil, pero los resultados son buenísimos. Tome diariamente 2 tipos diferentes de frutas al desayunar. Jugo, fruta con cereal, ensalada de frutas, etc. Por lo menos una porción de vegetales en su comida o cena. Consume entre sus comidas lo que le llamamos colaciones, 2 porciones de frutas y vegetales. Tome un multivitamínico diariamente. Camine 30 minutos diarios. Levante pesas ligeras mientras ve televisión o llama por teléfono. De estas 6 cosas, pues la parte que corresponde a alimentación, pues no tiene ninguna duda, ¿no? Pero fíjense hacer que un adulto mayor camine 30 minutos diarios es prácticamente imposible si no acostumbramos a esa persona desde los 40, 50 años de edad a caminar. Ver televisión y hablar por teléfono es una actividad muy sedentaria. Si logramos que levante pesas ligeras cuando está hablando por teléfono o cuando está viendo televisión, pues vamos a de alguna manera neutralizar este sedentarismo que tiene el adulto mayor. No fumar, limitar el consumo de alcohol a 1 o 2 bebidas al día. Se ha dicho últimamente que tomar una copa al día casi de cualquier alcohol, vino, vodka, whisky es bueno para el organismo. Nada más cuidado porque los adultos mayores se la toman muy en serio y se quieren tomar las 7 copas de la semana en un solo día y es muy malo para el adulto mayor que
la ebriedad porque se caen y se fracturan, ¿no? Duerma por lo menos 7 horas diarias. No se le olvide ponerse su vacuna antigripal para la influenza en otoño. ¿Por qué la vacuna de la influenza se pone en otoño? Porque durante el año se juntan todas las cepas nuevas, todas las mutaciones nuevas que haya tenido el virus de la influenza y se ponen en esa vacuna. Entonces la vacunación tiene que ser en octubre para que la inmunidad, ahora todo el mundo somos muy expertos en vacuna por lo que nos está sucediendo. Si nos ponemos la vacuna en otoño, en octubre, ya para diciembre que vienen los fríos y los resfriados y todo esto, pues ya vamos a estar inmunizados contra la influenza y sucede lo mismo con el COVID. A lo mejor sí nos da, pero nos da mucho más leve, más benigna, ¿no? Practique ejercicios de relajación, meditación, masaje, autohipnosis, yoga. Ahí que estamos combatiendo el estrés, que el estrés también es el enemigo, uno de los enemigos más importantes de la vejez, de la tercera edad. Dedique más tiempo a su familia y amigos. Importantísimo mantener una red social de apoyo, que pueden ser familia nuclear, familia extendida, amigos, vecinos, excompañeros de trabajo, inclusive hacer amistades en los centros sociales que todas las instituciones tienen, ¿no? Y muchas unidades de medicina familiar tienen. Entonces, tenga un perro o un gato, eso nada más tener cuidado porque si yo ya no soy absolutamente funcional, pues no voy a poder atender a ese perro o a ese gato de una manera adecuada. El perro o el gato necesitan atenciones, necesitan caminar. A lo mejor de esa manera se obliga al adulto mayor a que camine sus 30 minutos diarios, pero a lo mejor pasa lo que con los niños, les compramos un perro y acabamos nosotros haciéndole todos los cuidados porque el niño a los 10 días ya pierde el interés, ¿no? Ingrese a programas voluntarios de ayuda, mantenga una vida sexual activa y saludable, ríanse, acuérdense de la risoterapia, que es una terapia maravillosa. Ría frecuentemente, rente videos de comedia, asista a espectáculos cómicos, etc. Y es muy bonito, el número 17 dice, dé gracias por estar vivo y pida por su salud al despertar y al dormirse. Fíjense, 17 cosas que se pueden hacer con relativa facilidad y que nos va a ayudar a tener un envejecimiento exitoso. Entonces, el nombre de la plática de hoy, de la conferencia de hoy, se llama Manejo Integral del Adulto Mayor. Entonces, para dar un manejo integral, pues tenemos que hacer primero un diagnóstico integral. ¿Se acuerdan de la definición de geriatría, que es prevenir, diagnosticar y curar, cuando se pueda, las enfermedades del adulto mayor, ¿no? Entonces, por todo esto que habíamos dicho, al adulto mayor lo vamos a manejar de una manera integral y lo vamos a considerar como una persona integral, o sea, desde el punto de vista biopsicosocial, que no muchas especialidades de la medicina atienden al paciente en estas tres esferas. En geriatría es totalmente indispensable manejar al paciente de manera integral, porque no podemos manejar la parte biológica sola si no vemos la parte emocional y la parte social, porque si no manejamos estos dos aspectos, no vamos a poderle manejar sus enfermedades y sus problemas de tipo de dependencia funcional y todo esto, ¿no? Entonces, en geriatría le llamamos el BGI, o sea, valoración geriátrica integral, donde vamos a hacer un diagnóstico integral de este adulto mayor para ofrecerle un manejo integral en base a ese diagnóstico que vamos a hacer. Y básicamente se refiere a una evaluación física y emocional, además de la parte social que ya habíamos mencionado. Esta diapositiva me gusta mucho porque les quiero recordar, casi siempre que llegan pacientes a la consulta, los familiares o los cuidadores nos dicen, es que algo tiene mal.
siempre tiene frío. Pues los adultos mayores siempre tienen frío. ¿Por qué? Porque la capa de grasa que tenemos debajo de la piel se atrofia. Entonces nuestro abrigo natural que nosotros teníamos, pues ya no lo tenemos. Entonces, si se fijan ustedes, los adultos mayores siempre andan con un chaleco, con un sombrerito, con un chal, con medias gruesas, etcétera. Entonces, es una cosa normal en el adulto mayor. Aquí esta persona exageró porque está hasta con una cobija, ¿no? Entonces, pero hay que respetarles y entenderles por qué siempre tienen frío. Entonces, ¿qué es la valoración geriátrica integral? Vamos a desmenuzar la definición. Es un proceso de diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social. Bueno, es un proceso porque va a tener diferentes etapas, ¿no? Diagnóstico dinámico y estructurado quiere decir que va a ser diferente para todas las personas, porque todas las personas somos diferentes y todo mundo envejecemos de manera diferente. Y si se fijan, vamos a detectar y cuantificar todos los problemas que tenga el paciente desde todos sus puntos de vista, sus necesidades, sus capacidades, que es lo que todavía puede hacer en cuatro esferas: clínica, funcional, mental y social. Clínica es sus enfermedades, funcional es qué tanto qué tan autosuficiente es, mental, cómo anda su cerebrito, si tiene alguna demencia, si tiene alguna depresión, porque el adulto mayor tiende mucho a ser depresivo, y ver cómo anda su vida social, desde el punto de vista de su red social de apoyo, desde el punto de vista de sus posibilidades económicas, desde el punto de vista de su vivienda y todas estas cosas que implican lo social. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es la esfera clínica. La esfera clínica, que es la exploración médica que debe hacer todo médico geriatra, y yo diría que todo médico, es la historia clínica, que incluye dos cosas: la anamnesis, que es el interrogatorio, y la exploración física. Entonces, el interrogatorio generalmente lo hacemos de preferencia con una persona que acompaña al adulto mayor, sobre todo si el adulto mayor ya está teniendo problemas de olvidos y problemas de demencia senil o de envejecimiento normal del cerebro. Entonces, de preferencia su ayudante más cercano, su cuidador más cercano, que puede ser un cuidador profesional o puede ser un cuidador primario o un familiar con el paciente, un familiar con el que viva el paciente, que conozca toda la historia de este paciente, ¿no? Entonces, la anamnesis es el interrogatorio, y es un interrogatorio muy completo. Tenemos que interrogar desde los antecedentes. Antecedentes familiares, si ha habido diabéticos, si ha habido hipertensos en la familia, por ejemplo, antecedentes personales en cuanto a si lo han operado de algo, si ha tenido algún cáncer, alguna enfermedad importante, operaciones, como ya decía. Muy importante saber procedimientos anestésicos que haya tenido y cómo los ha superado. Y luego preguntarles sobre sus enfermedades, ¿no? Cada uno, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, qué está tomando, cómo lleva la dieta, y ahí es muy importante que haya alguien más apoyando al adulto mayor, porque el adulto mayor tiende mucho a mentir. ¿Estás comiendo bien? Sí, estoy comiendo bien. ¿Te estás hidratando bien? Sí, estoy hidratándome bien. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí, estoy haciendo ejercicio. Y por detrás el familiar nos está diciendo que no. Entonces, por eso necesitamos ese complemento para saber cuál es la realidad. La otra cosa es
La otra respuesta que nos puede dar el paciente es: no me acuerdo. ¿Te estás tomando bien tu medicina? No me acuerdo. ¿Cuántas veces pasa al baño al día? Pues no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el baño? Pues creo que hace 2, 3 días. Entonces, lo que más les falla es la memoria. Entonces, por eso es importante tener al familiar y ahí nos vamos dando una idea de qué tan disciplinado es el paciente para sus cosas. Si te dice, pues me tomo mis pastillas 3 veces al día, y estas en la mañana, y estas a mediodía, y estas en la noche, y como sin sal, trato de no comer grasas, y camino media hora o 15 minutos, entonces ahí nos va a decir el paciente cómo es su situación actual y nosotros nos vamos a dar cuenta de si todavía es autosuficiente o necesita hasta que le den sus medicinas. Porque acuérdense que lo primero que se pierde cuando llega el envejecimiento normal del cerebro o las demencias es la memoria. Entonces ahí tenemos un problema muy serio con los medicamentos. Se le olvida que lo tomó y lo vuelve a tomar. O piensa que ya lo tomó y no lo toma, entonces es un problema. También el anciano tiene que tomar mucha agua y entonces ahí lo correcto es cuantificarle cuánto agua está tomando, de preferencia en estas botellitas de 250 que se acumulen ahí, y de esa manera saber que él mismo sepa y quien lo cuide qué tanto líquido se está tomando, qué tan seguido esté evacuando. El anciano tiende mucho a estreñirse precisamente por su inmovilidad o por la falta de fibra en su comida. Entonces ya le hacemos un interrogatorio por aparatos y sistemas. Le hacemos un interrogatorio sobre su sistema digestivo, desde que come, cómo está su digestión, el aparato cardiovascular, entonces el sistema nervioso, el sistema endocrino. Entonces aparato por aparato hacemos un interrogatorio. Entonces a veces no es sencillo comunicarnos bien con el adulto mayor, y por eso repito que es importante que esté presente un familiar que conozca bien al paciente. Ya que acabamos el interrogatorio, ahí al mismo tiempo estamos observando esto que les decía yo de la inspección. Si lo vemos bien vestido, si lo vemos bien arreglado, si está bañado, si está limpio, si está acicalado. En acicalado quiere decir pues que si trae aretitos y el collarcito y ese tipo de cosas, ¿no? Si la ropa combina o no combina. Y eso nos da una idea del estado mental y funcional del adulto mayor, ¿no? Hacemos la inspección y hacemos una exploración física completa. Ahí nos podemos dar cuenta, revisar discretamente si tiene incontinencia urinaria, o si tiene goteos urinarios, o si tiene incontinencia fecal, porque ya cuando el paciente se vuelve incontinente, pues es un paciente que se vuelve mucho más dependiente de la gente que lo cuida y complica grandemente el cuidado del paciente, del adulto mayor, ¿no? El hecho de que ya no tenga continencia urinaria o ya no tenga continencia fecal significa pañal. Y el adulto mayor acepta muy mal el pañal, aunque sepa que lo necesita. Y pues requiere más limpieza, ¿no? Requiere más cuidados su limpieza, pues porque se va a estar orinando y va a estar evacuándose sobre sí mismo, entonces requiere mucha limpieza cada vez que sucede esta situación. Otra cosa que le vamos a investigar es si tienes caras o úlceras de cúbito, que le llamamos, que se dan mucho en los pacientes que pasan mucho tiempo inmóviles y nos complican mucho las cosas. Entonces ya le exploramos todos sus aparatos y sistemas, y ahí hacemos la valoración funcional, que ahorita la valoración funcional es parte del aspecto clínico o el aspecto biológico, y ahorita vamos a ver cómo se hace la valoración funcional. Entonces, ya que tenemos nuestra historia clínica completa, tenemos que ver qué tratamientos está siguiendo y analizar muy de cerca todos los medicamentos que está tomando. El adulto mayor casi siempre tiene polifarmacia. ¿Por qué? Toma muchos fármacos al mismo tiempo porque está enfermo de varias cosas.
Y un adulto mayor muchas veces lo ve el neurólogo, lo ve el endocrinólogo, lo ve el cardiólogo, y pues cada quien le receta sus medicamentos que cree convenientes, ¿no? Para la especialidad que le corresponde. Pero muchas veces hay medicamentos que chocan unos con los otros, provocan efectos indeseables o hacen que el individuo se intoxique. Entonces, antes la polifarmacia estaba como prohibida, pero ahora decimos que si la polifarmacia está correctamente indicada, pues es válida. Nada más que hay que revisar todos los medicamentos uno por uno para ver si no chocan uno con el otro. Y aquí voy a platicarles un caso que me sucedió y que siempre lo pongo de ejemplo. Teresita, la directora del instituto, una vez me dijo que si podía yo ver a una amiga de ella. Le dije que sí, y entonces me dice, en el instituto, me dice esta persona que su mamá de 90 años regresó de Europa y estaba tirada en la cama desde hacía tres días, ¿no? Y yo le digo, pues yo regreso de Europa, igual duro 3 días en la cama, porque es un viaje larguísimo y muy pesado. Dice, no, mi mamá llega y se pone a clasificar los regalos y las fotografías y empieza a invitar a sus amigas desde el primer día que llega, entonces algo trae. Yo no tenía mucho tiempo libre en ese entonces y le digo, ¿quién la ve? Me dice un neurólogo, un cardiólogo y un endocrinólogo. Le dije, ¿sabes qué? Mándame la lista de medicamentos que está tomando y yo se los reviso. Entonces reviso los medicamentos y veo que un medicamento que le estaba prescribiendo el endocrinólogo estaba haciendo cortocircuito con un medicamento que le estaba dando el cardiólogo, y esto era lo que le provocaba el cansancio y la somnolencia. Entonces, el medicamento del endocrinólogo no se le podía sustituir, pero el del cardiólogo sí. Entonces yo le dije a esta persona, yo nunca vi a la paciente, yo le dije a esta persona, dile al cardiólogo que le cambie el medicamento porque le está causando un problema. Pues el cardiólogo se enojó mucho, me mandó a decir que no me metiera en su especialidad, ¿no? Entonces yo reuní artículos y documentos donde probaban lo que yo decía y se los mandé. Y me dijo, yo no le voy a cambiar el medicamento. Entonces me dice esta mujer, la hija, ¿qué hago? Le dije, pues no te puedo decir qué hagas, pero tú eres la que tienes que tomar la decisión. Y cambió de cardiólogo. Entonces el otro cardiólogo sí le cambió la medicina y esta persona volvió a ser normal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la farmacología geriátrica es muy diferente a la farmacología del niño y del adulto. Los pacientes se intoxican fácilmente y les pueden provocar demencias o les puede provocar problemas de diferentes tipos y que se deben a esta polifarmacia mal aplicada. Entonces hay que revisarle muy de cerca sus medicamentos. Entonces ya terminada la exploración física, la parte clínica y la parte biológica, pues pasamos a los otros aspectos, ¿no? La parte mental, la parte social y la parte funcional. Entonces esto lo hacemos mediante escalas de valoración que facilitan la detección y seguimiento de los problemas y la comunicación entre los diferentes profesionales que atienden al paciente. ¿Por qué? Porque el geriatra es el que le va a avisar a los otros subespecialistas que están tratando al paciente, pues qué dificultades está viendo con el tratamiento, como el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Entonces son escalas muy sencillas de hacer, que no necesita el geriatra tener grandes conocimientos de psicología para hacerle este tipo de tests con los que nos damos cuenta cómo anda la parte emocional del paciente. Entonces, el índice de Katz es el que nos dice qué tan funcional es el paciente, qué tan independiente es para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las principales actividades de la vida diaria? Pues aquí viene. Subir y bajar escaleras, aseo personal, vestirse, salir de casa, él mismo se administra su tratamiento o alguien se lo tiene que dar o se hace bolas con las medicinas,
el uso del teléfono, cocinar, asear la casa y moverse. Si, el índice de CATS es muy minucioso. Por ejemplo, en el aspecto del bañarse. Nos dice, se baña él completamente, se desviste, se baña, se seca y se vuelve a vestir. Entonces está perfecto. Pero si necesita ayuda para vestirse, o necesita ayuda para enjabonarse, o necesita ayuda para secarse, pues ya tiene una dependencia, ¿no? El cocinar, obviamente, si el paciente no puede cocinar, alguien más le tiene que hacer esa labor. Y eso se convierte en una cosa muy peligrosa porque en el adulto mayor los accidentes se presentan más frecuentemente en la cocina y en el baño. En la cocina puede haber incendios, puede haber ruptura de cosas y entonces muchas veces el adulto mayor trata de obtener algo de un estante muy alto y se cae y se fractura la cadera. Entonces, les digo, este índice de CATS es muy completo, lo pueden buscar en el internet, viene en todos lados para que vean lo minucioso que es. Y entonces al final se otorga una calificación y con eso sabemos qué tan funcional es el paciente, qué tan apto es para él solito hacerse sus cosas. O unas sí, otras no, entonces pues habrá que, las que no pueda, pues habrá que ayudarle, ¿no? El mini mental es para ver qué tan demenciado está el paciente, qué tan dañado está su cerebro. Hay que tener conocimiento sobre las demencias, porque hay demencias reversibles e irreversibles. Entonces le hacemos el mini mental, con eso vamos a saber qué tanto daño cerebral tiene. Es muy sencillo de hacer, es difícil de conseguir una buena calificación, inclusive en gente más joven, porque ahí se explora mucho la memoria, el razonamiento, y esto nos va a decir qué tan bien anda el cerebrito de nuestro adulto mayor. Y finalmente, lo que yo les decía, que el paciente adulto mayor tiende a ser muy depresivo. Entonces vamos a hacerle una escala de medición que se llama GDS, que también viene en todos lados si les interesa verlo más profundamente. Y ahí alguien que no tiene muchos conocimientos sobre psicología o psiquiatría puede detectar si hay depresión o no hay depresión. Y como yo les decía, una situación que ocurre muy frecuentemente es que la depresión se manifiesta de manera diferente que en otras etapas de la vida. La depresión en el adulto mayor, lo que sucede es que él tiende a alentarse. Se le alentan sus movimientos, se le alenta el hablar, se le alenta su razonamiento, pero es por depresión, no por daño cerebral o por alguna demencia. Entonces, cuando un paciente está demenciado, hay dos cosas que tenemos que revisarle, porque es muy frecuente que produzcan demencias reversibles. Y una de ellas ya les dije que eran los medicamentos y otra es la depresión. Entonces las dos cosas se pueden corregir y el paciente se le quita la demencia. La depresión se puede tratar con medicamentos y se puede intentar psicoterapia si el paciente todavía tiene capacidad cerebral suficiente para manejar una terapia, o si no, por lo menos con antidepresivos. Entonces, ya hicimos la valoración geriátrica integral, ya tenemos toda, y la parte social que ya les mencioné también se debe de explorar, ¿no? Sus recursos externos, sus apoyos. Entonces, ya que tenemos todos estos elementos, toda esa valoración geriátrica integral, vamos a elaborar un manejo integral, que es el objetivo de la plática del día de hoy. Entonces, el manejo obviamente va a ser integral y en base a lo que hayamos encontrado en esta valoración, y recordar que es totalmente individualizado. No hay una receta de cocina para todos los ancianos. Esta
Este manejo integral va a ser específico para ese paciente en base a todo lo que le revisé en la evaluación geriátrica integral. Entonces nos dice aquí que es una estrategia interdisciplinar de intervención, tratamiento y seguimiento. Interdisciplinar quiere decir que participan varios integrantes del equipo de salud, varios subespecialistas. El inter quiere decir que estén bien comunicados entre todos, a lo mejor un psicólogo, los cuidadores, el geriatra, el neurólogo, la enfermera, los familiares, ¿no? Entonces todos ellos van a participar en la intervención, tratamiento y seguimiento a largo plazo para optimizar los recursos y lograr el mayor grado de independencia y, en definitiva, calidad de vida. Entonces lo repetimos. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar los recursos que todavía tiene el paciente. Lograr lo más posible el grado de independencia, porque un paciente dependiente es muy difícil de manejar. Y en definitiva, mejorarle a ese adulto mayor su calidad de vida. ¿Cómo se llama todo esto? Pues ya lo habíamos dicho, manejo integral del adulto mayor. Entonces, si seguimos esos 17 pasos que dijimos y se someten a una valoración geriátrica integral y se ponen en manos de un geriatra desde los 40 a 50 años, llegarán a una etapa de envejecimiento exitoso sin ningún problema. Entonces, terminamos. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Ya sé que en esta conferencia no hay interacción, pero que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, les dejo mi correo electrónico. Es Manuel, una G y una E, manuelg@yahoo.com. Muchas gracias por su atención.